Para cuando la tormenta de Sigmar estalló sobre el gran erial de Axi, casi todo el continente había caído. Incluso los herreros guerreros de la tribu Marca Funesta, el más temible de los clanes de la meseta de Yaga Ígnea, habían perdido su espíritu de lucha. Solo quedaban retazos dispersos de las grandes culturas de antaño, que luchaban o huían cada día ante la siempre creciente multitud de seguidores de Korgoskul. Se les conocía como la marea sangrienta por su costumbre de volver rojas las tierras a su paso. Incluso aquellos que antes rezaban por la liberación habían dejado de hacerlo, pues aunque sus plegarias fueran escuchadas por alguien, estaban ya demasiado destrozados, física y espiritualmente, como para que mereciera la pena salvarlos. Aún así, la salvación llegó de todas formas. Bandus Mano Martillo, antiguamente Vende el Puño Negro, de la tribu Marca Funesta, fue el primero de los forjados en la tormenta en luchar. La armadura dorada de los martillos de Sigmar brillaba con fuerza mientras las energías celestiales los llevaban a la guerra. Muy pronto, la Sigmarita pulida quedó empapada de sangre caliente. Los martillos de Sigmar no estaban solos en su guerra contra los sirvientes sangrejurados de Corne. Ayudándolos a establecer una cabeza de playa en la península de Azufre se encontraban los Yunques de Heldenhammer, los Leones de Sigmar y los Vengadores Celestiales, que llegarían a ser grandes aliados en los siguientes años. El Lord Celeste Hattos Melena Dorada, buen amigo de Bandus, pagó caro su precipitado asalto a las tropas de la Marea Sangrienta, pues encontró la muerte bajo el hacha de Kul y en Derrealidades, mas su sacrificio no fue en vano. El ataque en pinza que Bandus coordinó con su Lord Relictor y Onus Criptanácido destruyó las torres de Kul. El señor de la guerra sangrejurado fue puesto en jaque sobre la cima de la pirámide de cráneos que había construido en honor a Corne. Estaba ya a punto de lograr su ascensión a príncipe de Aemonio, usando las cabezas de Hattos Melena Dorada como cúspide para la pirámide, cuando fue retado a duelo por Bandus. Era una demanda que no podía rechazar, pues es bien sabido que Corne desprecia a los cobardes. El Lord Celeste estuvo a punto de morir a manos de Kul por segunda vez, pues se trataba de un enemigo poderoso, que tiempo atrás ya había masacrado a los Marca Funesta. Bandus imploró a Sigmar para que sus rayos golpearan la puerta de la ira, el pavoroso portal que su némesis estaba usando para invocar a sus aliados daemónicos. Sigmar escuchó aquella súplica y un gran rayo cayó sobre la puerta, destrozándola junto a la pirámide roja. Sin poder recurrir a sus huestes de daemonios y con sus ejércitos sangrejurados diezmados, Kul se vio obligado a ceder la península Azufre a los forjados en la tormenta. En los valles colgantes de Chamon, los Vengadores Celestiales buscaron signos de Grudni, el aliado del dios rey. En las desiertas montañas de Ambrock no hallaron duardinos, sino la mancha dejada por los adoradores de Zench que les habían hecho huir y que habían causado que la tierra quedara esclavizada a la corrupta bestia divina Argentine. Allí, bajo el brillo de los fuegos del Draco plateado, yacían las ruinas de la otrora gran metrópolis de Elixia. En el centro de esa ciudad caída había una fortaleza de escala imposible. Tostos Filotormenta, Lord Celeste de los Vengadores Celestiales, atacó rápidamente. Ese asalto impetuoso le llevó al desastre, pues, tras abrir una brecha en los muros de la temible fortaleza, fue derribado por la magia del cambio del hechicero Efrix, convertido en metal viviente y asesinado. No obstante, tras aquello fue reforjado en la gloria. Antes de morir, Tostos había alcanzado a divisar la luz en un artefacto divino, nada menos que el martillo perdido de Sigmar, Galmarad, el rompecráneos. Así fue que Bandus y Tostos fueron enviados por el dios rey en persona a recuperar el más divino de los artefactos. A la cabeza de la cruzada Mano Martillo regresaron a Ambrock, solo para descubrir que la fortaleza había sido arrancada de la tierra mediante la magia del caos y transportada hasta un cráter similar a un crisol de metal fundido, calentado por Argentine, una reluciente bestia divina de Zench que se enroscaba sobre los cielos. Los forjados en la tormenta lucharon contra espectros amargados, esclavos de la oscuridad y escaven emboscados que surgían de madrigueras en la realidad, pero solo lograron la victoria tras convencer al mismo Dracothion de que se enfrentara al Draco Argentine. Mientras el cielo ardía sobre ellos, alcanzaron la fortaleza infernal. Allí no solo les esperaba Efrix, sino también Korgoskul, hambriento de venganza.
Una vez más, Bandus tuvo que usar su astucia contra aquel enemigo, y una vez más Kul fue derrotado. El Lord Celeste luchó entre daemonios y señores de la guerra hasta que vio la divina luz de Galmarad. La magia del martillo de Sigmar estaba siendo utilizada para transportar la fortaleza desde Chamon hasta el Reino del Caos. El asalto frontal de Tostos Filotormenta otorgó tiempo a Bandus para coger a Galmarad y golpear a los señores de Zench que buscaban pervertir su poder. El martillo, devuelto a Fir contra pronóstico, fue entregado a Sigmar en una gran ceremonia. Al día siguiente el dios rey se lo dio a otro, pues el propósito de un arma es ser usada en combate. Pese a que nadie lo sabía, Sigmar hacía tiempo que había creado la mano que lo portaría en su nombre. De una cámara oculta fue llamado el Celeste Supremo, el primero y mejor de todos los forjados en la tormenta. Se le entregó el gran martillo y se le encomendó una misión sagrada: liderar la guerra contra los esbirros de los dioses oscuros. Los éxitos de las cámaras de guerreros forjados en Axi y Chamon fueron notables, pero quizá lo fueron aún más las acciones de los caballeros sagrados en Ghyran. Allí, la más pura de todas las tormentas fue a la guerra contra los vástagos de Nurgle que asfixiaban los reinos de Jade. Su misión era encontrar a Alarielle, la reina eterna, y convencerla de que había llegado el momento de abandonar la desesperación y enfrentarse al dominio del caos. Alarielle, por su parte, no quería ser encontrada, pues se encontraba en el invierno de su desesperación y solo deseaba esconderse, pero había algunos en sus huestes que querían eliminar el manto del caos de Ghyran, sobre todo la Dama de las Enredaderas, creada a partir de la mano derecha amputada de Alarielle. El primer asalto forjados en Ghyran llevó a los caballeros sagrados a intentar liberar las puertas de la aurora de las fuerzas del dios de la plaga. En el proceso se enfrentaron a 7 grandes inmundicias, y habrían resultado derrotados de no ser porque el líder forjado, Lord Gardus, se internó en el nocivo jardín de Nurgle para alejar de sus hombres al titánico demonio Volatrax. Tal era la pureza de Gardus que logró salir vivo del jardín, aunque aquello le cambió para siempre. La Dama de las Enredaderas lo reunió con los suyos, y así se estableció una alianza entre las Huestormentas y los Sylvaneth que persiste en la actualidad. Armado con el conocimiento obtenido durante su arduo exilio en el jardín de Nurgle, Lord Gardus lideró a los forjados en la tormenta hasta Alarielle. Al alcanzar el refugio de la Reina Eterna, el Lord Celeste y sus caballeros sagrados tuvieron éxito allí donde las fuerzas de Nurgle habían fracasado. Los invasores habían buscado en vano durante largo tiempo, pero aquellos que llevan en su alma la mancha del caos no pueden siquiera percibir el sagrado refugio de la Reina Eterna en Aetherweir. Sin embargo, los espías Skaven y los rastreadores hombres bestia eran tenaces, y la mala fortuna hizo que los forjados en la tormenta guiaran a las tropas de Nurgle hasta su destino. Los ejércitos forjados y los adoradores del caos cruzaron el antaño puro río Vitalis, y la batalla empezó en el otro mundo. Liderando las hordas de Nurgle estaban los generales favoritos del dios de la plaga, entre ellos Thorglug el despreciable, antiguo guardián de los pozos de la vida, y los trillizos mutantes conocidos como glotales. Mientras los enemigos entraban en su sagrado refugio, Alarielle tuvo que enfrentarse a la crisis que llevaba tanto evitando. Luchó duro por su refugio, pero con el aluvión de Nurgle llenando el valle finalmente, no le quedó más opción que huir. En su desesperación, tomó la forma de una semilla gestante, y la Dama de las Enredaderas la hizo nacer del Aetherweir. Tratando de enmendar su error, los caballeros sagrados formaron su escolta. Sylvaneth y forjados escaparon con los ejércitos de Nurgle pisándole los talones. Así se inició una batalla a la carrera que duró varios días y varias noches, cruzando mares helados, glaciares vivientes y bosques fétidos. El número de aliados disminuía con cada enfrentamiento. Solo cuando el Celeste Supremo descendió en una tormenta de energía, las tropas de forjados y Sylvaneth pudieron ver sus fuerzas inflamadas de nuevo. Thorglug el despreciable fue abatido por un golpe de Galmarad a cargo del Celeste Supremo. En ese momento, la parte de su alma que aún era pura se separó de su cuerpo podrido y se elevó a Azyr. Allí se le reforjó como el caballero cetrero alado Tornus el Redimido. Fue el primero de una nueva raza de guerreros, cuya esencia todavía brillaba con valor en su interior. Por tanto, había esperanza de que incluso las almas más corruptas pudieran renacer gloriosas gracias al poder de Sigmar.
Los dioses del caos miraban furiosos esta nueva fuerza llegada a los reinos mortales, ese nuevo desafío a su ávido intento de reclamar o devorar cada tierra y reino que encontraran. No estaban solos en esto. Archaon, el elegido, el rey de tres ojos, arquitecto de 1.000.000 de guerras y cerebro tras la caída del mundo pretérito, veía la amenaza de los forjados en la tormenta más claramente que nadie. La tormenta de Sigmar representaba el primer desafío al yugo de los dioses del caos. Pese a que los seguidores de Khorne habían recibido un duro golpe, el dios de la sangre estaba más que complacido con la erupción de batallas y luchas por todo el cosmos. Solo ansiaba sangre, sin importar de dónde viniese. Archaon, por su parte, veía en esta nueva era grandes oportunidades para lograr sus propias ambiciones. Antes de poner sus planes en marcha, Archaon buscó un vínculo mágico que facilitara su camino a la victoria. Sabía que, en el interior del mundo hueco de Holhead, había una tierra tan saturada de energías transmutativas que al mismo tiempo fluía en remolinos anárquicos. Allí, en la cumbre de un pico conocido como Monte Cronus, se alzaba un templo al oráculo Kiatanus, el señor de la transformación que se había enfrentado a Sigmar en la batalla de los cielos ardientes. Encontrando sílabas de su verdadero nombre, Archaon esperaba vincular al Daemonio a su servicio como su adivinador personal. Bandus Manomartillo y sus guerreros fueron enviados por Sigmar a detener a Archaon. Más lejos de lograrlo, encontraron su perdición. En lo alto del pico ambos generales se batieron en fiero duelo, pero el Lord Celeste no podía esperar ser rival para Archaon. El cuerpo de Bandus resultó desgarrado por la legendaria espada daemónica de Archaon, la Matarreyes. Su esencia volvió a Cyr, pero fue tal la violencia de su muerte que se tardaron largos años en poder reforjarlo de nuevo. Tras esto, Archaon lideró a su guardia de Varan, y en un solo y sangriento día cada uno de los manomartillos fue asesinado. Archaon vinculó al oráculo Kiatanus en un brazalete, y así se hizo partícipe del conocimiento del Daemonio. Incluso contra los mejores soldados de Sigmar, el elegido había demostrado ser imparable. Sin embargo, el sacrificio de los manomartillos no pasó desapercibido. Sus muertes llevaron al sabio Dracothion a la acción, y por primera vez las cámaras extremis se abrieron en Azyr. La gran estrategia de Sigmar parecía funcionar. En muchos de los reinos mortales sus guerreros habían consolidado sus primeras victorias. Algunos incluso habían empezado a construir ciudades alrededor de los vitales portales del reino conquistados. Si bien cada una de ellas era poco más que una isla de orden en un mar de locura, estaban creciendo rápido. No obstante, al poner todas sus esperanzas y sus esfuerzos en ejecutar su gran cruzada, con las Huestormentas luchando en los reinos mortales y los ejércitos libres de Azyr dándoles apoyo, Sigmar había vaciado los cielos casi por completo. Eso suponía una gran oportunidad para que sus enemigos pudieran dar un golpe duradero. La intención de Archaon era invadir Azyr, el reino que durante tanto tiempo estuvo cerrado a las hordas del caos, incluso mientras sus campeones aplastaban a los guerreros de Sigmar en los campos de batalla de los reinos. Para asaltar los muros del reino de los cielos, no solo pensaba congregar bajo su bandera a sus guerreros elegidos, sino que también pensaba llamar a bestias titánicas y terrores mitológicos, cada uno de los cuales podía rivalizar en poder con un dios. Cerca del borde de Axis se encuentran los páramos de ceniza, una región de islas que flotan en un mar de ácido. Las sobrevuela la Tierra del Sol encadenado, una isla en forma de media luna amarrada a la tierra inferior mediante titánicas cadenas. Se encuentra iluminada por la bestia divina Ignas, el dragón solar, cuyo fuego arde con tanto brillo que muchos la confunden con un sol. Él también estaba encadenado, unido a la isla por el mismísimo Grundni a fin de que los duardinos pudieran vivir bajo la luz y escapar de las cosas muertas que poblaban la húmeda noche. La intención de Archaon era romper las enormes cadenas divinas y corromper la mente de Ignas para que luchara por su causa. Archaon envió a 2 de sus campeones a preparar el camino para su conquista. Surgiendo de una nube de moscas, el jinete de Larvagot, amorfo putrenacido, liberó una plaga debilitante en los páramos de ceniza. La enfermedad estaba diseñada para subyugar a la población nativa y a cualquier guerrero que pensara en defender la región. El hechicero de Nurgle acabó fracasando en su misión, y sus plagas se extinguieron una vez que el Lord Relictor Ionus Criptanacido y el Lord Celeste Vidrian Cirocco, de los Señores de la Tempestad, aprovecharon la furia de Skarbrand contra él. En su huida a Ghyran,
Amorfo esparció sus plagas por un territorio nuevo, la estepa escabrosa. Mientras tanto, el poderoso señor Korgo Skul, el segundo de los emisarios de Archaon, llevó sus ejércitos a Orbe Infernia. Era el cadáver de un antiguo mundo que colgaba sobre los páramos de ceniza, en el que 4 naciones del caos combatían por la supremacía. Kul pretendía unirlas y así procurarse un ejército capaz de conquistar un mundo. Kul se dirigió primero a las huestes del príncipe daemonio Skinkein. Mientras se batía en duelo con él, fingió debilidad y de ese modo encontró una abertura en sus defensas que le permitió acabar con el poder del enorme daemonio de un solo hachazo. Las legiones de Khorne se inclinaron ante él como su nuevo líder. Mediante fuerza de voluntad y violencia, unió al resto de huestes daemónicas del orbe, tras lo cual atacó a los serafones que acosaban ese mundo y a los habitantes de los páramos de ceniza. Cuando la invasión llegó a la Tierra del Sol encadenado, el gran plan de Archaon dio sus frutos. Los matafuegos de esa región se encontraron entre la caballería pesada de la Guardia de Varan de Archaon y los daemonios bajo el mando de Kul. Lucharon duro, pero estaban condenados a perder. Desesperado, el padre rúnico de la logia, Austar, permitió a sus hijos llevar a cabo un gran sacrificio. Treparon las titánicas cadenas de Ignas a lomos de sus monturas Magmadrot y grabaron con sus martillos una runa de vínculo en la piel hirviente del dragón solar. Ignorante del sabotaje, Archaon hundió la matarreyes en el enorme cráneo de la bestia divina, corrompiéndola y provocando que rompiera sus cadenas. Con su objetivo completado, Archaon partió hacia todas partes. No sabía que otros se habían adueñado ya de su victoria. Los principales portales de reino que conducían de los 8 reinos a 8 partes, el nuevo nombre dado a todas partes desde la conquista de Archaon, eran conocidos como arcos. Cada uno de ellos estaba protegido por una fortaleza llamada Omnipuerta. Ahí la guerra era feroz, un conflicto por la supremacía que cambiaría los reinos mortales y su equilibrio de poder por siempre jamás. La guerra rugía en 8 campos de batalla vitales de los reinos mortales, donde los forjados en la tormenta y sus aliados trataban de lograr una victoria duradera. Los vencedores en cada portal viajarían a través de los arcos para apoyar a sus camaradas en 8 partes, bajo la sombra de la Torre de Varan. Si el destino estaba de su lado, podrían alinear la magia natural de la puerta para que solo ellos y los suyos pudieran cruzarla. En la puerta mercurial de Chamon, Tostos, Pilotormenta y los Vengadores Celestiales atacaron las inexpugnables fortalezas férreas desde las profundidades, usando la magia de lava de sus aliados matafuegos para excavar bajo sus impenetrables muros. Archaon condujo a la batalla su monstruosa montura Dorgar. Tostos logró herir al Señor de la Guerra del Caos en un duelo, solo para acabar siendo destrozado y devorado por Dorgar. En Axi, el portal azufre estaba cerrado para los vástagos del caos. Archaon liberó a Ignas, el dragón solar, pero los matafuegos activaron la runa de vínculo que habían grabado en la piel de la bestia divina, convirtiendo al dragón esclavo de Archaon en su enemigo mortal, justo cuando éste estaba a punto de alcanzar la victoria. Bandus Manomartillo se enfrentó al devorador de almas exiliado Skarbrand, mientras las fuerzas del dios de la sangre se enfrentaban a los forjados en la tormenta y sus aliados. Con fuerza y valor, Bandus salió triunfante. El reino todavía pertenecía a Khorne, pero el dios de la sangre había sufrido una gran derrota al perder el control de un portal tan importante. Nurgle también fracasó en el último instante. El sacrificio de los caballeros sagrados en Ghyran dio a los Sylvaneth asediados la oportunidad de reagruparse. Al borde del desastre, Alarielle pasó del abatimiento invernal a la furia de una tormenta de primavera, aplastando a los campeones de Nurgle y a los hermanos glotales, además de dar inicio a su cruzada. En Siis, la puerta final permanecía en manos de Archaon. A pesar de que los yunques de Heldenhammer creían haber restablecido una alianza con Nagash, la historia se repitió cuando el gran nigromante ignoró a los ejércitos de Sigmar en su momento de mayor necesidad. El Reino de la Luz había sido testigo de innumerables batallas, pero ninguna ayuda llegó desde allí hasta 8 partes. Los habitantes de Hysh estaban ocupados con sus propias guerras. Ulgu, el Reino de las Sombras, era tan difícil de percibir como siempre. Nunca se supo si Malerion y Morathi habían vencido en su larga guerra contra las fuerzas del caos. En Gur, el Reino de las Bestias,
Las fuerzas de la destrucción y del caos se enfrentaron sobre las puertafauces, que no era un portal normal, sino la boca abierta de una bestia divina conocida como Colmillo-Drac. A medida que la violencia de los ataques del megajefe Gordrakk se iba haciendo más desmedida, Colmillo-Drac se liberó de los grilletes con los que Archaon trataba de controlarlo. Cuando el polvo del combate se asentó, el lugar apareció sembrado de cadáveres y la puerta seguía sin ser dominada. Mientras dioses, tiranos y señores del destino consolidaban sus ganancias y planeaban sus siguientes movimientos, el cosmos se amoldaba al nuevo orden traído por Sigmar. En las tierras liberadas del yugo del caos se alzaron nuevas civilizaciones sobre las cenizas, cual Fénix revivido, y las forjas de Silmarabolum resonaron con las energías de la reforja, pues Sigmar no descansaba. Las auténticas batallas por el control de los reinos solo estaban empezando.